Muy buenos días, Dios los bendiga. Tenemos un invitado especial hoy. Vamos a darle la bienvenida a esta persona que es la más importante, el Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido. Muévete en este lugar, toma control de esta prédica, unge mis labios y que esta palabra, Señor, sea lo que tú quieres que recibamos el día de hoy. Que quede grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, que la recibamos como que viene de ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos la iglesia en Perú, a nuestro querido pastor Ernesto Vidal, a todos los hermanos allá en Lima, Trujillo, Huancayo, Huacho, Arequipa. Les enviamos un abrazo grande, todo nuestro cariño a nuestra iglesia en el Distrito Federal, la familia Moirón. Los bendecimos, les enviamos todo nuestro amor en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar la prédica hoy, por favor. Vamos a buscar segunda carta a los Corintios, versículo 4, y vamos, capítulo 4, versículo 13. Segunda de Corintios 4, versículo 13. El día de hoy vamos a hablar de algo que últimamente se ha estado mezclando. Yo declaro, yo decreto, ¿no? Y realmente no tenemos una claridad, una diferencia. Entonces hoy vamos a la luz de las Escrituras meternos de cabeza y lo vamos a sacar, qué es lo que Dios nos dice, y vamos a tener claves, cosas claves que el Señor quiere que aprendamos, y frases que no podemos decir por decir porque tienen una connotación espiritual. Amén. Entonces vamos a ver la diferencia. ¿Ya tienen ese versículo? Amén. ¿Sí? Vamos a leerlo. Yo lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea, versículo 13. Está hablando Pablo a la iglesia, no está hablando a la gente de afuera, a la iglesia en Corinto. Dice: pero en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a lo que está escrito y con un espíritu de fe. La fe viene de conocer la palabra, y aunque no veamos con nuestros ojos, lo creemos, ¿sí? Y dice, y de acuerdo con lo que está escrito, ¿dónde? Las Escrituras. Y de acuerdo con lo que está escrito, creí y por lo tanto hablé. Nosotros también creeremos, le está hablando a la iglesia, creeremos y por lo tanto también hablaremos. ¿Estamos en esto? Gracias, Señor, por esta palabra. Ahora vamos a ver la diferencia fuera del contexto bíblico. Lo vamos a ver qué significa declarar, qué significa decretar fuera del contexto bíblico, pero lo vamos a leer tal cual está en los diccionarios. Declarar consiste en anunciar, comunicar o dar a conocer algo. Se usa para hacer pública una postura. Ejemplo: declaramos huelga, paro nacional, paro de transporte, paro de, no sé, que no funciona el post office, el correo. ¿No? Hay una declaración y bueno, pues acá hay una declaración, es una postura, ¿sí? Manifestar el sentimiento o dar testimonio formal de un hecho. Por ejemplo, tengo que declarar mis impuestos. ¿Hacemos declaración de impuestos? Sí. O declaramos ante un juez, ¿no? Nos dicen cuál es tu testimonio, que llamo a declarar, y es en términos legales. ¿Estamos? Ahora, decretar. Ya vimos lo que es declarar. Ahora vamos a hacer decretar. ¿Qué es decretar? Dice, implica decidir, ordenar o establecer una resolución obligatoria. ¿Se han dado cuenta de la diferencia? Pero ¿cuántas veces hemos dicho yo declaro, yo decreto? Vamos a tener bien en cuenta, porque estamos yendo al diccionario. Implica decidir, ordenar, establecer una resolución obligatoria. Es una acción de carácter administrativo
¿Qué carácter legal? Se requiere facultad legal o poder ejecutivo, judicial o gubernamental. Tiene que venir de una institución que tiene poder para dictar una ley o norma. Ejemplo, cuando el gobierno decreta estado de emergencia, por ejemplo. ¿Quién lo decreta? ¿Cualquier ciudadano? No. ¿Un alcalde? No. Tiene que ser el jefe de Estado. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que nosotros hablamos? ¿Qué sale de nuestra boca? Mira, antes de entrar en lo que yo decreto, yo declaro, vamos a tener en cuenta lo que la Biblia dice. Si quieren anotarlo, porque lo voy a decir solo rápido porque quiero entrar a lo que es decretar y a lo que es declarar. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. O sea, todo lo que voy a declarar, todo lo que yo voy a decretar, tiene poder de vida o de muerte. ¿Tenemos eso claro? Amén. Por eso que Pablo le dice a los de la iglesia de Corinto que por medio de la fe, de lo que nosotros creemos y por lo que está escrito, porque esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamaban los, antes que vinieran a llamarse cristianos, cómo le llamaban? El libro de el libro de la ley. ¿Recuerdan? Sí. Cuando Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley. ¿De qué ley está hablando? La ley. Con lo cual se regía el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces, pero miren, vamos a ir a Romanos 10. Y esto yo les voy a leer solo una parte, pero lo tienen que leer del 9 al 10. Pero yo te quiero decir esta parte solamente. Que somos salvos creyendo con el corazón y confesando con la boca. Todo lo que va a salir ese día, yo tengo que primero creerlo en fe, en mi corazón, pero yo lo voy a confesar con mi boca. Ahí va a salir una confesión, una declaración. No un decreto, va a salir una declaración. ¿Estamos entendiendo? Aquí vemos que la boca viene a ser como una llave espiritual. Y eso quiero que lo tengan en cuenta porque vamos a ver y cómo lo vamos a aplicar a una guerra espiritual. Porque estamos en guerra. Si no te has enterado, dice la palabra que el cielo sufre violencia y que solo los valientes lo arrebatan. Hay violencia, hay una guerra. Yo no puedo, por eso que el cristiano no puede ser pasivo. Ay, no, que sea como Dios quiera, por favor. Dios ya me ha dicho cómo tiene que ser. Ahora yo lo tengo que poner por obra. Si yo tengo fe en esta palabra, yo la voy a llevar a cabo. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? La pasividad no viene de Dios. Pareciera, no, ay, qué pasivo. No, porque viene Dios, lo que aplasta, te roba y te vas a quedar llorando. Y eso no es el propósito de Dios. Entonces, la boca viene a ser como una llave espiritual. Cuando tú hablas, te alineas con la verdad del Padre, con la verdad de Dios o con la mentira del enemigo. Tú eliges con quién te vas a alinear, porque no puedes estar con el diablo y con Dios. ¿Han escuchado que muchas veces hay unos dichos, ese está con el diablo y con Dios? No, imposible. Por lo menos, si es que estás con diablo y con Dios, Dios te va a decir, no, a mí tibios no me sirve. De repente al diablo sí, pero a Dios no. Entonces, primero, ¿qué es declarar bíblicamente? Vamos a ir ahora a lo que es bíblicamente. ¿Qué es declarar? Declarar es confesar. Si estás tomando nota, mira, es importante. Es confesar, es proclamar, poner en voz lo que Dios ya dijo o ya hizo. Si tú que me estás escuchando y estás tomando nota, es importante. Tú que intercedes de noche, de madrugada, es importante lo que estamos viendo el día de hoy. Es importante porque va a haber un impacto no solo en tu vida, va a haber un impacto a todo lo que a ti concierne, tus hijos, tus padres,
tu trabajo, todo donde tú te mueves. Entonces, es confesar, proclamar, poner en voz lo que Dios ya dijo o ya hizo, sea en su palabra escrita o algo que, una promesa que Dios haya hablado a tu vida. ¿Vamos? Promesa o dirección. Dios tiene profetas y Dios habla el día de hoy. Cuando tú declaras desde la fe en quién has creído, en Jesús, tú alineas tu boca con lo que está escrito en la palabra. Tomas una promesa de las que están aquí, ¿sí? Y la vas a aplicar a tu vida. Proclamas una verdad espiritual sobre una situación natural. ¿Me estoy dejando entender? Tú vas a proclamar una verdad espiritual sobre una situación natural que estamos viviendo el día de hoy. De ejemplo, vamos a ser muy prácticos y vamos a ir 2 Corintios 5:17. Un ejemplo está en 2 Corintios 5:17. Declaro que en Cristo yo soy nueva criatura, porque las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando viene el diablo a acusarte, no has cambiado, dices que ahora eres cristiano, que eres cristiana, porque nos vamos a equivocar. Pero tenemos que correr a los pies de Cristo, correr esa cruz, a la sangre que está fluyendo, pedir perdón y esa sangre nos limpia. Pero el diablo siempre es un acusador. Pero aquí en 2 Corintios 5:17 yo voy a declarar, en vez de sentirme pobrecita, que me han acusado, yo voy a decir, no, sí me equivoqué. Pero yo declaro, por ejemplo, estoy tomando un ejemplo mío, yo declaro que soy una nueva criatura, tú lo puedes hacer también. Y que las cosas viejas ya pasaron, yo soy una nueva criatura en Cristo. Ahora yo soy una nueva criatura, porque la Biblia dice en tal y tal que yo soy nueva criatura. ¿Me lo estoy inventando yo? Estoy tratando de una verdad espiritual con una situación natural. ¿Estamos entendiendo? Ahora vamos a ir a otro ejemplo, Romanos 8:1. Miren, Romanos 8:1. Cuando te sientes condenado, porque ¿quién no ha tenido una discusión, una pelea, hasta un asunto legal? Y te sientes, ¿cómo yo puedo estar en este asunto si yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios? Y te sientes condenado. Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Obviamente, yo necesito alinearme con la palabra y que mi vida sea coherente con lo que yo voy a alinear. Si yo voy a hacer una declaración, más vale que mi corazón esté alineado con el corazón del Señor. Que yo quiera hacer su voluntad. Que yo no ande en pecado y me excuso, pero yo soy nueva criatura, así que ya todo lo viejo pasó. Si yo sigo siendo, pues, nueva criatura, nada. ¿No es cierto? Pero yo voy a declarar cuando viene el enemigo a quererme acusar, a condenar. Cuando hay un Cristo que ya derramó toda su sangre y tomó mi lugar en la cruz, entonces allí yo empiezo a decir lo que Romanos 8 dice. Declaro que ninguna condenación hay para mí porque estoy en Cristo Jesús. Y lo dice en su palabra. No te inventas nada, no proclamas algo que te... No, estás declarando, no estoy proclamando, estoy declarando que esa palabra se está cumpliendo hoy en mí, yo la tomo como mía. Siguiente ejemplo. Cuando tenemos necesidad, nos hace falta paz, descanso, finanzas,
me falta sabiduría, me falta, no sé, me falta compañía. Entonces yo voy a declarar Salmo 23:1. Todos conocemos ese salmo. Entonces yo voy a declarar: el Señor, mi Dios, Él es mi pastor y nada me faltará. Salud, no, nada me faltará. Finanzas, no, nada me faltará. Paz, no, no me va a faltar porque nada me faltará. Porque el Señor es quien me está pastoreando. ¿Estás anotando? Es importante esto. Otro ejemplo: declaro que por las llagas de Jesús hay sanidad en mi cuerpo, en mi alma. Y voy a citar Isaías 53:5. Por la llaga de Cristo, por sus llagas, yo soy sano. Lo hacemos constantemente. Esto no es un decreto, es una declaración. Mi situación humana, natural, la voy a llevar a una verdad espiritual. Y voy a hacer que esa verdad espiritual se materialice en mí. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Vamos a ver un ejemplo más. Hay muchos, pero vamos a terminar con este. Declaró que todo lo que el enemigo quiso para mal, el Padre lo transforma para bien. Génesis 50:20. Como principio aplicado a tu historia. Todo lo que el enemigo haya planificado, quiso para mi mal, mi Padre, mi Dios, lo transforma para bien. Declarar es poner tu boca de acuerdo con lo que Dios ya declaró, ya estableció. Sí, acá yo no me estoy inventando nada, estoy yendo a la palabra. Alinearme con una verdad eterna, con una verdad espiritual eterna que no pasa, que no caduca. Es poderoso. Ahora vamos a ir a lo que es decretar. Estamos entendiendo que es diferente, pero ahora lo tenemos claro lo que es declarar. Pero ahora vamos a ir a decretar. Bíblicamente, punto 2, ¿qué es decretar? Aquí hay que tener cuidado, ya que en la Biblia un decreto es una orden oficial que viene del cielo. Pero es una orden legal, porque ¿qué habíamos dicho que era esto? El libro de la ley. Leyes espirituales. Entonces, ¿tenemos que tener cuidado? Sí, mucho cuidado. Es una orden oficial, legal, emitida desde un trono o una autoridad de gobierno. En el caso nuestro, en el trono de Dios se ha decretado. En el gobierno del Dios Todopoderoso, yo declaro que el cielo gobierna sobre mi vida, el cielo gobierna sobre esta iglesia. Y yo puedo decretar: el cielo gobierna sobre mi casa. ¿Por qué? Porque está establecido. ¿Sí? Entonces, ejemplo, vamos a ir a ejemplos. Quiero que me acompañes al libro de Daniel y vamos a ir al capítulo 6. Vamos a ver decretos. ¿Lo tenemos? Daniel 6, 25 al 26. Tenemos un ejemplo de decretos de reyes, como el rey Darío, que emitió un decreto a todos los pueblos y todas las naciones, las lenguas de su imperio. El rey Darío lo hizo cuando Dios libró a Daniel de los leones. ¿Esto tenemos? Daniel 6, vamos a leer 25 y 26. Dice la palabra: después, el rey Darío escribió lo siguiente para todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en el país. Que la paz les sea multiplicada. Con este decreto, ordeno que, ¿estamos viendo lo que es decreto? Ordeno que en toda la extensión de mi reino, todos
teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es Dios viviente. Él permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido. Su dominio perdurará hasta el fin. ¿Cuál era el decreto? ¿Qué ordenó? Que todos temieran al Dios de Daniel, al Dios Todopoderoso, a nuestro Dios. Ese es un decreto. Otro ejemplo, decreto de Nabucodonosor, libro de Daniel, capítulo 3. Vamos a leer, este es hermoso, pero vamos a leer solo 28 y 29 porque el tema que estamos tratando es declarar y decretar. ¿Estamos? Entonces, Nabucodonosor lanzó un nuevo decreto sobre uno que ya había establecido anteriormente. ¿Cuál era el decreto anterior? Que todos se inclinaran, se postraran ante la imagen de Nabucodonosor hecha de oro. Y era un decreto que el que no lo hiciera tenía pena de muerte. ¿Se acuerdan? Ese era el decreto. Pero ahora Nabucodonosor lanza un nuevo decreto tras ver cómo Dios salvó del horno de fuego a 4 jóvenes judíos. Vamos a ver. Vamos entonces a Daniel 3, vamos a leer 28 al 29. En ese momento, Nabucodonosor exclamó: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, pues confiaron en él y no cumplieron mi edicto. Prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Esto viene no de un creyente, viene de Nabucodonosor. 29. Por tanto, yo decreto que, ¿estamos entendiendo? Decreto. Yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que profiera alguna blasfemia contra Dios, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y que su casa sea convertida en muladar, porque ningún Dios hay que pueda salvar como este Dios. Decreto. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Ahora, creo que tenemos claro lo que es declaración y lo que es decretar. Pero mire, hay decretos y leyes que no pueden ser cambiadas, pero hay decretos, como vimos, que pueden ser abolidas y un nuevo decreto. Por ejemplo, nosotros vivimos aquí, estamos en Canadá, y hay decretos que están siendo abolidos y hay nuevos decretos de ley que se están aprobando, ¿sí saben? Y que están atentando contra nuestra libertad de culto, nuestra libertad de adorar, nuestra libertad de elegir a quién adoramos, qué decimos y qué no decimos. Están siendo decretos de ley aprobados para coaccionar nuestra libertad. Y si la iglesia se mantiene tranquilita, nos van a aplastar, porque el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Te va a destruir, me va a destruir si yo me dejo. Pero yo tengo al Dios Todopoderoso que a mí me ha dado lo que hoy estamos estudiando. Me ha dado su palabra, sus promesas, sus decretos, ¿sí? Que son mayores y más poderosos. Entonces, ¿qué pasa en lo espiritual? En la guerra espiritual, a veces usamos la palabra decreto para anunciar con autoridad una sentencia o una orden basada en lo que Dios ya ha determinado. ¿Lo podemos hacer en guerra espiritual? Sí, y es mejor que lo hagamos. Mejor es que hagamos decretos de lo que ya está establecido, porque yo puedo decir algo y no va a tener en el mundo espiritual ningún valor. Pero si yo decreto lo que está decretado por alguien que está sentado en un trono que es inconmovible, entonces
se van a remecer los cimientos de lo que esté viniendo contra mí, lo que esté viniendo contra ti, lo que esté viniendo contra tu familia, lo que esté viniendo contra tu país, contra tu nación. Amén. Entonces, decreto, por ejemplo, es algo que nosotros vamos a hacer constantemente en guerra espiritual, y quiero que vayamos al libro de Isaías. Vamos a ir al libro de Isaías y vamos a ir al libro de Isaías 45:23, y paralelamente vamos a ir a Filipenses 2, versículo 10. Filipenses. ¿Lo tenemos? Ya tengo acá Filipenses 2. ¿Por qué quiero hacer esto? Mire, cuando yo declaro, yo me alineo con la palabra de Dios. ¿Estamos? Con sus promesas, su carácter, su verdad. Es confesión de fe. Ojo, no hay como lorito. Yo no puedo hablar simplemente porque dice la Biblia. Tiene que implicar fe. Repite conmigo. Yo declaro porque creo en fe. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Es una confesión que va más allá, porque yo me estoy alineando con el mundo espiritual. Cuando yo decreto, yo emito una orden de sentencia, tiene que ver con leyes, de sentencia espiritual, pero siempre basada en lo que Dios ya estableció, ya dijo, ya permitió o estableció, no desde lo que a mí yo quisiera que ocurra, sino desde la palabra de Dios. Entonces, claramente no es inventar, no es que yo voy a oficializar esto porque me parece que es muy bueno, nada de eso. Entonces, en el declarar, vamos a ver algo bien importante. Estás luchando con culpa en tu pasado, un ejemplo. Y yo voy a declarar la sangre de Cristo, ¿estamos? Yo voy a declarar la sangre de Cristo que me limpió de todo pecado, ¿sí? Y que ya no vivo bajo condenación, sino bajo la gracia. Esa es una declaración. Pero yo voy a decretar, te voy a dar un ejemplo de declaración y un ejemplo de decreto. Yo voy a decretar, por ejemplo, que las cadenas espirituales caen. En el nombre de Jesús, por ejemplo, en guerra espiritual, en el nombre de Jesús, decreto que toda obra de las tinieblas sobre la casa, sobre esta casa, esta iglesia, queda anulada, que toda maldición es rota por la sangre de Cristo, que esta familia, que esta casa Piedradita, que la casa Talavera, que la casa Magán, que la casa Vidal, yo declaro, lo vas a decir con nombre y apellido, esta casa, la casa de Prayer House, lo puedes aplicar a tu casa, lo puedes aplicar a tu iglesia, a tu nación, que la sangre de Cristo me ha dado libertad. ¿Por qué? Jesús dice que nos ha hecho más que vencedores. Y en la cruz Él dijo, consumado es. La ley fue decretada, firmada con sangre. ¿Ok? Entonces, ya estuvimos, ¿lo tienen listo? Filipenses. Miren lo que está haciendo Pablo. Está en la iglesia hablando a los filipenses. Jesús, bueno, vamos a ir al 8. Y estando en la condición de hombre, Jesús, está hablando de Jesús, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora viene el versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién está estableciendo que el nombre de Jesús es sobre todo nombre? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? Dios. Acá dice, por lo cual Dios
también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Por qué cuando oramos en el nombre de Jesús? ¿Por qué lo hacemos? Estamos decretando. ¿Por qué? Porque nos unimos, nos alineamos con el decreto que ya fue dado por Dios. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús, ahí está, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, todo ser espiritual, todo lo que están en los cielos, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. ¿Vamos? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, nosotros, y debajo de la tierra. ¿Quiénes están debajo de la tierra? Dice la Biblia que hay demonios en el infierno, encarcelados, encadenados, debajo de la tierra. Lo dice la Biblia, no me estoy inventando nada. Ahora vamos a ir a Isaías. ¿Se acuerdan que les dije vamos a Isaías 45:23? Mira, lo he jurado por mí mismo. ¿Quién está hablando? Dios. A veces tenemos que prestar atención cuando Dios está hablando y un escriba, un profeta, un apóstol está escribiendo, pero cuando Dios está hablando prestemos atención, porque miren lo que dice, versículo 23 de Isaías 45. Lo he jurado por mí mismo, de mi boca ha salido esta palabra de justicia y no será revocada. Quiere decir que hay un decreto y que no va a ser revocado. Ante mí, ¿quién está hablando? Dios. Ante mí se doblará toda rodilla y ante mí toda lengua jurará y dirá de mí, ciertamente en el Señor está la justicia y la fuerza. Está proclamando Pablo a la iglesia, a los filipenses, lo que está escrito, decretado en Isaías 45:23. Porque Dios está diciendo, yo he jurado por mí mismo, porque Dios no puede jurar por nadie que sea mayor que Él, porque Él es el Todopoderoso. De mi boca ha salido esta palabra de justicia y no será revocada. O sea, se va a cumplir este decreto que toda lengua confesará el nombre de Jesús, se cumplirá que toda rodilla se doblará. ¿Dónde? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo. ¿Estamos viendo? Ahora, vamos a dar un ejemplo más de cada uno y ahí yo quiero ya terminar, no quiero hacerlo tan largo, pero yo quiero que esto lo apliquemos en lo que es oración e intercesión. El Señor me ha puesto ya desde la semana pasada que nos reunamos como lo hacíamos antes a las 5 de la mañana. Voy a pedir permiso para usar aquí 5 de la mañana. ¿Les parece? Vamos, nos va a costar, sí, un poco de sueño. Pero en el tiempo que estamos viviendo no nos podemos dar el lujo de tener grandes promesas, decretos, declaraciones y dejarlo ahí, que duerma. Si la iglesia no lo hace, ¿quién lo va a hacer? ¿Vale? Entonces, un ejemplo más. Por ejemplo, vamos a ir, te sientes sin fuerza, vamos a hacer una declaración. Declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no en mi propia fuerza. Declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo hacer otra declaración, me siento rechazado, pero voy a declarar, yo soy acepta en el amado. Y entonces tienes que conocer la palabra, porque no puedes declarar lo que no está escrito. Te vas a alinear con el cielo. Amén. Entonces, ese es ejemplo de declaro y vamos a ir un decreto más. Por ejemplo, el decreto de la mente. Decreto que todo pensamiento de suicidio. ¿Existe el pensamiento de suicidio en nuestros hijos? ¿En nosotros mismos cuando andamos con ansiedad, con depresión? Por supuesto. Lo primero que te pone el enemigo,
¿para qué vas a vivir? Ya no tiene sentido. Bueno, es muy común. Entonces, vamos a decretar sobre la mente. Decreto que todo pensamiento de suicidio, de muerte, de autodesprecio pierde derecho sobre esta mente, que se establece la mente de Cristo. Esto es guerra espiritual. Porque si yo busco el decreto que dice que se somete todo pensamiento a la obediencia, ¿sí? Todo pensamiento es llevado cautivo. El pensamiento no del vecino, no de mi cuñado, de mi tío. Yo tengo que hacerlo personal. Yo decreto que mi pensamiento son llevados cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Lo hago ley. Amén. Entonces, ya hemos visto, y ahora vamos a orar, porque tengo una lista de personas por las cuales orar, y vamos a declarar Isaías 53:5. Vamos a poner en práctica, ¿amén? Y quiero llevarlos a algo más. El día de ayer, en la noche, la iglesia en Perú, hoy día hay elecciones en Perú, hay rumores, más que rumores, de que un posible fraude y establezcan muchas cosas totalmente opuestas a lo que creemos en la palabra de Dios. Una de ellas es erradicar la religión cristiana, católica, etc., y establecer la religión del Tahuantinsuyo. Entonces, obviamente, nuestras libertades, si esto se concreta, cuando tú eres ciudadano de un lugar, tú tienes que acatar las leyes que gobiernan ese lugar. Pero yo me resisto a hacer esto. Entonces lo tengo que pelear en el espíritu. Entonces la iglesia de ayer, anoche, uno de los líderes llama a oración, eran 10:30 de la noche, para mí, porque en Perú es una hora menos, y empezó a orar, y yo me ponía de acuerdo, estaba orando en lenguas, y estábamos como 6 personas conectadas, orando, intercediendo, clamando, pidiendo perdón al Señor, pidiendo misericordia, porque dice su palabra, que si mi pueblo se humillara, y se volviera de sus malos caminos, entonces yo perdonaré desde los cielos, y sanaré su tierra. Y como ese es algo que está establecido, es un decreto, y yo sanaré, o sea, es decreto. Entonces nos unimos a eso. Pero quiero contarles algo muy interesante. Mientras estábamos orando y orábamos, me vino rápidamente que yo dije, ¿qué? Una estrofa del himno nacional de Perú. Y Dios me decía, decrétalo. ¿Y yo qué? Entonces mira, te voy a leer la estrofa. Entonces dice, en su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo de ser libres, por siempre nos dio. ¿Quién nos dio esa libertad? Dios. A su sombra vivamos tranquilos. ¿A la sombra de quién? De Dios. A la sombra del Omnipotente. ¿Qué salmo es ese? 91. Y yo no me había dado cuenta. O sea, sí lo tenía, pero el Señor, Salmo 91, míralo, decrétalo. Entonces lo tuve que buscar para orar cuando el líder, José Luis, me da la posta, yo empiezo a declarar esto con un decreto. Porque miren, a su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos. ¿Cuándo renuevas algo? ¿Cuándo tú renuevas algo? Cuando hay algo que ya está por caducarse o algo que tú necesitas actualizarlo, ¿sí o no? Entonces aquí dice, pongan atención,
Mire lo que dice aquí. Renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. Ha habido un juramento que hemos rendido y que aquí dice que lo tenemos que renovar. ¿Cuántos años tiene escrito esto? Muchos años. Hemos celebrado el bicentenario, más de 200 años. Y esto fue escrito con el Salmo 91. Vivamos tranquilos bajo su sombra, la sombra del Altísimo. Entonces, yo dije, Señor, gracias, porque solo el Espíritu Santo te trae y te pone, y yo dije, Señor, yo lo voy a decretar. Y decreté sobre Perú, Señor, te pedimos perdón y vamos a renovar ese juramento. Alguien en la independencia hizo un juramento. Y tal vez antes de la independencia hicieron, porque allí están diciendo que iban a renovar el gran juramento, no cualquier juramento, el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, al Dios todopoderoso, al Dios de Israel, el nuestro Dios. Y esto es importante. ¿Cómo yo voy a orar si no conozco la palabra? ¿Cómo yo voy a orar? ¿Y cómo yo sé? Ahora yo sé que acá está el Salmo 91 porque conozco el Salmo 91. Y hoy es necesario, porque estamos en los tiempos que a lo bueno le llaman malo, pero a lo malo le llaman bueno. Y muchas leyes, muchos decretos de leyes se van a cambiar. Tu iglesia, tú eres iglesia, tú eres ungido, tú eres ungida para decretar lo que Dios ha establecido ya. Amén. Vamos a cerrar y yo quiero orar. Vamos a ir a Primera de Pedro 2:24. Con esto vamos a terminar. Primera carta de Pedro, hasta acá es el final. Primera carta de Pedro 2:24. ¿Ya lo tenemos? Miren, aquí dice, Él mismo, ¿está hablando de quién? De Jesús. Jesucristo nuestro Señor. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Aquí viene lo que voy a declarar. Por sus llagas fueron ustedes sanados. Pero antes de eso, hemos tenido que confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador para que nuestros pecados sean borrados. Porque ahora dice que como estamos muertos al pecado, ya el pecado no nos gobierna. ¿Quién nos gobierna? El cielo. Jesús es nuestro Rey. Y ahora le decimos, Señor, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo puedo tener un Señor, un jefe aquí en la tierra, pero ese no tiene nada que ver porque mi Dios, mi Jesús, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo puedo vivir en Inglaterra y tener un rey, pero mi Rey es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vamos a orar. Quiero poner en oración a Katy Cárdenas García, que es una prima que en este momento está diagnosticada con cáncer al endometrio. Otra prima, Katy Cárdenas Gastelú, una sobrina, cáncer al útero, grado 4, y ya no la pueden operar. Y vamos también a poner delante del trono del Señor a Rocío Maldonado, una prima que está grave en UCI, en el hospital de Vitarte. Ella está en estado vegetal. ¿Qué vamos a declarar? Señor, que en tu misericordia ellas vengan a los pies de Cristo, que te confiesen como su Señor y Salvador, borres todos sus pecados. Y ahora va la parte que dice, por tus llagas, Señor Jesús, ustedes, las que he mencionado, han sido sanados. No porque yo diga, porque hay una declaración que me estoy alineando con lo que está escrito, y porque está escrito, también está citando Pedro lo que estaba escrito en Isaías. Pedro le está diciendo, cuando envía esta carta, está
afirmando lo que fue decretado en Isaías 53, versículo 5. Por su llaga hemos sido sanados, por su llaga. Katy Cárdenas García, Katy Cárdenas Gastelú, Rocío Maldonado, por su llaga ha sido sanado. Y no solo sanado tu enfermedad física, tu corazón, tu alma. Lo declaramos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aquí nos vamos a quedar. Si esta prédica ha tocado tu corazón, por favor, compártela. Dios te bendiga.